La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 15. Despedida. ¿Cómo sucedió, Terrence? La voz de Richard era tensa. Estaba irritado. Su hijo realmente estaba empeñado en defraudarlo y Rosemary en defenderlo. Está agobiado, Richard. Podríamos esperar un poco más. La madrastra del joven se había empeñado en acompañarlos al despacho. Sabía que era un momento difícil para Terry. Podía adivinarlo en sus ojos que ya expresaban las marcas de su preocupación. No sé qué pasa por su cabeza. No sé qué piensa o qué siente. Ella no habla conmigo desde lo ocurrido en la casa de los Hampshire. De hecho, desde que nos casamos no hemos tenido una conversación real. El futuro duque se vio obligado a confesar lo que habían tratado de guardar como secreto de pareja, pero en una situación como esa nada podía ocultarse. Él no conocía el porqué de la decisión de Candice. Él había creído falsamente en que las cosas mejorarían con su acercamiento y el haberse enamorado de su esposa, pero al parecer se equivocó. Todo indicaba que el amor que ella pudiera haber sentido hacia él se había esfumado. Es lógico que ella tenga esa actitud distante hacia ti. No puedes esperar que después de todo lo ocurrido desde su matrimonio, ella se muestre como si nada estuviera pasando. Lo ha sabido ocultar muy bien, pero cualquier mujer estaría deshecha con algo semejante. Pero debe existir algo que haya desatado su decisión de irse. Richard insistía. Querido, probablemente solo necesitaba alejarse un poco. Quizás solo quisiera pensar sobre todo lo que ha vivido y la manera de solucionarlo. Intervenía Rosemary. ¿Es que no lo entienden? Si algo llega a sucederle a Candice, no sé cuál será la reacción de los White. De William. Es un hombre muy paciente y responsable, pero está más que claro que ella es una parte importante para él. Su mirada lo dice todo y por lo que he sabido, no me gustaría convertirme en su enemigo lastimando algo tan preciado para él. ¿Por qué tienes que mencionar a ese tipo? Terrence se ponía de pie y se encaminaba hacia la chimenea frente a ellos. Porque es necesario que estemos preparados para cualquier cosa. William podrá ser el más noble y bondadoso de los hombres, pero una vez que lastimas algo que él considera muy preciado, su ira puede desatarse y convertirlo en un hombre sin piedad. No quiero problemas con Escocia ahora que tendremos que ir a América a enfrentar otros inconvenientes que requieren nuestra presencia. ¿De qué hablas? Terrence se giró para ver de frente a su padre. Era verdad. Ellos habían regresado antes de lo planeado, pero su preocupación por la ausencia de Candice no le permitió reparar en ese hecho hasta ahora que su padre lo mencionaba. Eleanor y Susana están causando problemas en América. Terrence fruncía el entrecejo, extrañado y esperando una mejor explicación. Eleanor ha comenzado a mover sus hilos después de no haber conseguido lo que se proponía viniendo a buscarme a Londres. Se ha hecho amiga de uno de nuestros socios más reconocidos en el continente y éste la está apoyando en su campaña como madre del duque de Granchester. Ha exigido intervenir en las negociaciones que tenemos con algunas compañías en New York y exige que se le consulte sobre todos los pasos que se den dentro de dichas compañías. Se autonombra tu representante y no solo eso. Alegan que Susana es tu prometida y próxima esposa, por lo que con la ayuda de unos cuantos socios que se han rendido a sus encantos, están logrando boicotear nuestro apellido haciendo malas decisiones. Están presionándome, y es algo que no puedo dejar pasar. Además han puesto grandes cantidades de dinero en cuentas a su nombre. Pero eso no es posible. Tú y yo no lo autorizamos. Terrence no podía creer que la que se decía su madre pudiera hacer tal cosa.
En América, como en la mayoría de los países, una cara bonita y un cuerpo disponible ofrecidos a las personas correctas pueden lograr lo que sea. Y ellas han hecho buen uso de sus ventajas. Richard estaba molesto, pero no podía descargar toda su ira en presencia de Rosemary, que moralmente era la más afectada. No quería darle más dolores. No quiero ni pensar todo lo que se desataría si esto llega a conocerse en Escocia. Por eso no quiero provocar a William. Si cualquiera de estos asuntos llega a sus oídos, no creo que salgamos bien librados. Terrence, necesitamos viajar a América y poner todo en su lugar, pero no sé si estarías de acuerdo en enfrentarte a la mujer que te dio la vida. No, ella fue solo una incubadora. Salió de sus propios labios. No puedo considerar madre a una mujer que hubiera preferido acabar con mi vida siendo un ser indefenso. No le debo nada, solo tengo una madre, Rosemary, y ella jamás me haría daño, así que no tengo ningún motivo para considerar a Eleanor. Los ojos de Rosemary se cristalizaban al escuchar las palabras de su hijo y su corazón se estremecía lleno de dicha al ver que por fin recobraba a su pequeño Terrence. Bien, me alegra poder contar contigo, pero primero tenemos que resolver el asunto de Candice. Aparte de los Cornwell y las señoritas O'Brien, ¿alguien más conoce la desaparición de tu esposa? Solo un par de sirvientes que nos recibieron. ¿Dorothy está entre ellos? Richard sabía a la perfección que Dorothy había sido enviada para cuidar de Candice por parte de los White, o tal vez por parte del mismísimo Lord, y su lealtad a esa familia era inquebrantable. Si la chica sabía de la desaparición de su señora, William no tardaría en enterarse de ello. No, ella aún no vuelve. Antes de partir convencí a Candy de que le diera estos días de vacaciones para que fuera a ver a su familia. Al parecer aún no vuelve. La respuesta de Terrence le devolvió un poco el aliento a Richard y a Rosemary. Entonces tendremos que movilizarnos con rapidez. Enviaremos... Las palabras de Richard fueron interrumpidas por la puerta que se abrió inesperadamente. Steer interrumpía y su sonrisa marcaba buenas nuevas. Candice acaba de llegar a la puerta principal. No tuvo necesidad de decir más, ni siquiera de disculparse. El primero en salir con la velocidad de un rayo fue Terrence. Detrás de él, Rosemary y Richard se encaminaban a encontrarse con la pequeña duquesa rebelde. Candice desmontaba a Emperador. Pasaba un poco más de mediodía, pero no quiso apresurar su regreso. Seguro Terrence y compañía estarían ya en casa, y lo que menos quería era dar explicaciones. Así que había esperado un poco y cabalgado por entre las colinas a paso lento, disfrutando del hermoso amanecer que, a pesar del frío, seguía llenándola de la libertad que pronto perdería nuevamente. Cuando entró al camino principal del castillo y lo vio erguido con toda su majestuosidad, sintió como si un par de cadenas se hubieran atado a sus pies y manos. Tendría que comportarse como una verdadera dama y ofrecer una disculpa convincente para ser perdonada por su osadía. Sonrió con tristeza. Si estuviera en Escocia, nadie la juzgaría o retaría. Seguro sus padres la recibirían con un abrazo lleno de amor y, en sus ojos, encontraría la preocupación desvaneciéndose por su nueva travesura. Se detuvo en la puerta principal y dejó escapar un profundo suspiro. Después bajó de su caballo y entregó las riendas al mozo que ya se apresuraba a su encuentro. «Trátelo bien, está cansado. Mímelo un poco de mi parte, se ha portado excelente». La sonrisa de Candy, que no iba más allá de sus labios, fue respondida por una sincera por parte del mozo, que se alejaba con el animal rumbo a los establos. Ella suspiró nuevamente, aspirando profundo para cobrar valor y enfrentar a su enfurecido marido o, quién sabía, a lo mejor ni siquiera le había importado su tardanza y desaparición. Comenzó a subir la escalinata y la puerta se abrió frente a ella. Una vez llegó al pórtico, bajo los enormes muros de frío mármol. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No era el mayordomo quien estaba frente a ella. Era Terrence. El joven no había perdido ni un minuto después de oír las palabras de su amigo. Corría entre el pasillo rumbo a la entrada principal. Abrió la puerta apenas llegó ella, dejando a un lado el mayordomo, que estaba a punto de hacerlo. Su aliento se detuvo en cuanto la vio frente a él.
a una distancia tan corta que solo necesitaba extender su brazo para tocarla, pero no sabía por qué su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado, su corazón latía con fuerza y sus hombros se relajaban como si el peso del mundo le hubiera sido retirado en los últimos segundos. Candy. Fue poco más que un murmullo, y cuando extendió al fin su mano, lo que pasó lo dejó literalmente con la boca abierta. Lamento mucho lo sucedido, milord. Prometo que no volverá a ocurrir. Con una frialdad que helaba, Candice estaba con una rodilla en el suelo y la cabeza inclinada, ofreciendo una disculpa como si se encontrara frente al mismo rey de Inglaterra y pidiera perdón por su vida. Terrence no podía dar crédito a lo que sus ojos le revelaban. «Candy, querida, ¿qué haces?» Rosemary salía de la puerta a espaldas de Terrence. El chico no podía pronunciar palabra, y ella estaba extrañada de la actitud de su sobrina. La ayudó a ponerse de pie. Las dos mujeres pasaron al lado de Terrence, que no podía moverse. Su corazón estaba en shock. Eso era lo que se sentía al ser despreciado. Podía jurar que su corazón se había congelado con la sola mirada de la joven a la que ahora sabía amaba. Sus verdes esmeraldas estaban vacías. No había más dolor, no había más agonía, ni odio hacia él. No había nada, absolutamente nada, ni la sombra de algún sentimiento. Todo indicaba que el corazón de Candy estaba muerto, y eso era lo peor que podía ocurrirle. En el recibidor, la espera también había terminado. En cuanto Rosemary entró con Candy del brazo, fue recibida como ella no se lo esperaba. Las hermanas de Terrence, que si bien no la conocían, la abrazaron como si hubieran convivido con ella de toda una vida. Lo mismo el pequeño Richard, que antes de darle un beso en la mejilla, hizo una reverencia educada como todo un caballerito, lo que produjo una sonrisa en un rígido rostro de Richard padre. Terrence entró segundos después que ellas, y en su rostro se expresaba todo lo que su alma sentía. Sus amigos lo notaron desde que lo vieron cruzar el umbral. Pat y Annie se reunieron con Rosemary, Karen, todas mostrando su preocupación por la joven duquesa. Flammy, en cambio, se separó de estas al ver el dolor en la mirada de su hermano. «Candice, realmente nos tenías con el alma en un hilo». Annie tomaba el brazo de su nueva amiga y la encaminaba a uno de los hermosos sillones del recibidor principal. «Lamento causarles tal preocupación, pero decidí detenerme en un poblado que era un encanto, y el tiempo se me pasó, por lo que tuve que pasar ahí la noche. No encontré la manera de comunicarme con ustedes porque es un poblado algo lejos de la ciudad». La joven sonreía, su clásica mueca que la ayudaba a disfrazar su verdadero sentir. De reojo logró ver cómo Terrence salía de la habitación acompañado de los Cornwell. «Querida, pensamos que algo te había sucedido». Rosemary le acercaba una taza de té que había servido Flammy, la mayor de sus hijas, y aprovechó para presentarlas debidamente. «Candice, estas son mis hijas, las hermanas de Terrence. Ella es Flammy, la mayor. Está interesada en la medicina y tenemos muchas esperanzas en tener nuestro propio médico familiar cuando logre su objetivo. Esta otra jovencita es mi hija Karen, 2 años menor que Flammy. Ella está más interesada en la literatura. Es una apasionada lectora y quizás una futura escritora de obras teatrales tan buenas como las de Shakespeare. Mi caballerito se ha presentado a sí mismo. El pequeño Richard es aún muy pequeño, pero parece que le agradará mucho seguir los pasos de su padre en los negocios. Será un buen ayudante para Terrence cuando cumpla la mayoría de edad». Con los ojos llenos de orgullo, Rosemary los acercaba para que saludaran nuevamente a Candice. «Un verdadero placer conocerte. Candy, seremos muy buenas amigas, ya lo verás». Karen era muy correcta, pero tenía una sonrisa sincera y amable. «Esperábamos conocerte en condiciones diferentes, pero al parecer a ti te molesta la monotonía de la vida y prefieres ponerle tu propio ritmo y control. Aún así es un gusto conocer a la elegida de los abuelos para convertirse en duquesa». Flammy era un poco más rígida y para ella no había pasado desapercibido el dolor marcado en las pupilas de su hermano querido.
Ella no perdonaba a quien lo lastimaba. No sabía el porqué de la actitud de su cuñada, pero no le gustaba ver tristeza en los ojos de su hermano. Él ya había sufrido bastante como para que alguien viniera a hacerlo sufrir aún más. Flammy, hija, esa actitud no es adecuada para un miembro de nuestra familia. Richard se acercaba a su hija y posaba una mano en el delicado hombro. Le sonreía antes de dirigirse a su nuera. Bienvenida, Candice. Nos alegramos que no hayas tenido ningún contratiempo en tu viaje. Es una lástima que apenas nos volvemos a ver y tendremos que separarnos nuevamente. Candice se sentía un poco mal por las palabras que le dirigiera Flammy, y por la actitud de Richard sabía que él también estaba en desacuerdo por la manera en que había actuado, pero eso quedó de lado cuando él mencionó su nueva separación. Sintió un escalofrío recorrerla por completo. Eso no era bueno. ¿Salen de viaje nuevamente?, preguntó mirando a Rosemary al no soportar la mirada de Flammy y Richard. Los dos tenían la misma expresión de reproche, aunque sus labios formaran una sonrisa. Ellos dos tenían los ojos muy similares a los de Terrence, y eso era lo que más le afectaba. No toda la familia, solo Richard. Y Terrence partirá con papá hacia América. Flammy había complementado lo que su madre estaba dudando en pronunciar. La turbación de su cuñada le dio un motivo para sonreír. Era claro que no se esperaba esa noticia. ¿A América?, preguntaba procesando las palabras que llegaron a sus oídos. Sí, tengo algunos problemas que no pueden esperar y necesito a Terrence a mi lado. No serán más de 2 meses, o al menos eso espero. Flammy y Karen abrazaban a su padre que les recibía amoroso. Rosemary palmeaba la mano de Candice, que bajaba la mirada a su taza de té. Él se iría y estaría a disposición de Susana. El llanto se acumuló en sus ojos, pero su orgullo no le permitió dejarlo correr por sus mejillas. Terrence se sujetaba fuertemente de la fría baranda de mármol que rodeaba la terraza frontal del primer piso. No quería hablar, no quería pensar, no quería sentir. Sus amigos de pie detrás de él silenciosamente le brindaban apoyo. No había preguntas. Sabían que no tendrían respuestas. ¿Por qué tenían que ser tan complicados cuando con una sencilla plática sincera y verdadera se podía aclarar todo? Quizá porque los dos eran igual de orgullosos y ninguno quería perder. Eso era el mayor error dentro de una pareja que estaba enamorada, como su amigo y su esposa lo estaban, aunque no lo reconocieran abiertamente. Será mejor que volvamos adentro. El frío está empeorando y seguro aún tienes mucho que hablar con tu padre. Esther palmeaba el hombro de su amigo, que solo asintió pero no se movió de su lugar. Suspiró profundo. Pronto partiría. Su padre no tardaría más de 3 días en preparar todo para su viaje. Tenía que lograr que Candice lo aceptara. Tenía que lograr abrir una grieta en esa nueva capa de hielo que ella había adherido al muro que los separaba. No podía darse por vencido ahora que empezaba a conocer el verdadero amor. Se giró para seguir a sus amigos que ya se alejaban para reunirse con los demás. Candice se sentía demasiado agobiada. Las charlas y preguntas le estaban provocando un ligero dolor de cabeza. Pat y Annie seguían hablando del baile que organizarían y poniendo al tanto a Rosemary. Karen se había unido a la algarabía y junto con las demás planeaban las 1001 formas en que podrían divertir a los invitados. Flammy por su lado no dejaba de verla de manera reprobatoria. La joven era demasiado estricta y madura para su edad. A sus 17 años debía estar emocionada en conocer chicos y pensando en el vestido que luciría, al igual que lo hacía su hermana menor. Pero no. Contrario a las demás, guardaba silencio y seguro estaba juzgando mentalmente cada uno de los puntos que eran mencionados. Era muy parecida a Richard y por lo tanto a Terrence en manera de ser. El único que no prestaba mucha atención a todo aquello era el pequeño Richard, que prefería seguir comiendo los panecillos que habían sobre la mesa de té. Y ella. Ella solo quería salir corriendo y encerrarse en su habitación para poder pensar en lo que tenía que hacer. Si estaba dispuesta a dejar marchar a Terrence y perderlo, o hacer algo para que él no la olvidara y volviera a ella después de su viaje a la tierra de la mujer que amaba. Parece que Candy está cansada. Deberían dejarla descansar un poco.
No creo que su viaje haya sido tan fácil como ella lo pinta. Flammy interrumpía la cháchara de las demás féminas y Richard, padre, sonreía ante el carácter de su hija mayor, una Granchester en toda la extensión del apellido. «Oh, es verdad. Discúlpanos, querida. Nos emocionamos demasiado con el baile. Después de tanta preocupación, desbordamos nuestro alivio en la planificación del evento. Será una maravilla si trabajamos unidas». Rosemary sonreía, pero la respuesta de Candy fue solo asentir levemente con su cabeza. De reojo captó el preciso momento en que Terrence entró por la puerta lateral en compañía de los Cornwell, y su deseo de huir fue mayor. «Flammy tiene razón. Estoy muy cansada. Por favor, ruego que me perdonen nuevamente por haberles causado tanta preocupación, y les pido me disculpen. Deseo descansar un poco». «Claro, claro. Lo entendemos, querida». Rosemary se ponía de pie dispuesta a acompañarla, pero su marido la detuvo, y con una sencilla y discreta mirada hacia Terrence le sugirió que la siguiera. Ellos dos necesitaban hablar a solas. Terrence no dijo nada. Se dirigió a la puerta por donde su esposa había salido. Le llevaba solo unos segundos de ventaja, pero era claro que la chica tenía deseos de desaparecer lo más rápido posible porque muy apenas la alcanzó a ver doblar en la escalera. «Nosotros tenemos que marcharnos». Steer tomaba el brazo de Patty, que al igual que Flammy habían permanecido en silencio y solo habló lo necesario. Compartiendo la opinión de su prometido, se puso de pie para despedirse. Archie y Annie los imitaron y, en menos de lo que pensaron, se encontraron en la salida rumbo a su auto para volver a sus casas. Rosemary y Richard los despidieron desde lo alto de la escalinata en la entrada principal. «Buena la ha hecho nuestra cuñadita», mencionó Flammy en cuanto sus padres volvieron. «No juzgues tan duramente sin conocer los hechos», la retaba su madre. «A mí me pareció una gran chica, justo lo que necesita Terrence, alguien que le enseñe que no siempre se saldrá con la suya». Karen estaba convencida de sus palabras. «Es muy bella». El pequeño Richard se unía a su familia, y estos solo sonrieron por tan sincero comentario. Richard abrazó a su mujer por los hombros y la besó en la mejilla. La tormenta aún no pasaba, pero ellos estarían para ayudar a que ese pequeño barco no se volcara y terminara hundiéndose. Candy se refugiaba en su recámara cerrando la puerta tras de sí. Había sentido los pasos de Terrence a corta distancia, y lo que menos quería era un enfrentamiento con él. No se sentía con el valor necesario para ver la felicidad que seguro él reflejaría en su mirada por estar pronto a viajar a América. Si quería castigarla por su mal comportamiento, ese era el mejor de los castigos. El llamado en su puerta la sobresaltó. Al encontrarse todavía recargada en ella, tocándose con sus manos el pecho que parecía dejaría salir su corazón al palpitar tan fuerte. No respondió. Las palabras no salían de sus labios. «Candice, necesito hablar contigo, por favor». Terrence no se atrevió a abrir la puerta sin que ella se lo permitiera. «Lo siento, estoy cansada. No creo que sea un buen momento», respondió después de unos segundos. «Candice, partiré en unos días a América, lo sabes, y creo que necesitamos hablar antes de mi viaje». «No creo que tengamos nada de qué hablar. Yo estoy cansada y quiero dormir un poco». «Créeme si te digo que ninguno de los que estuvo en este castillo desde ayer ha dormido, entre ellos yo. También estoy cansado, pero necesitamos hablar. Las cosas no pueden seguir así». Terrence mantenía la esperanza de que ella entendiera y le permitiera entrar. El sonido de la cerradura cediendo le provocó un vuelco al corazón. La puerta se entreabrió apenas un par de centímetros. Tomó la cerradura y se dispuso a entrar. Su cuerpo temblaba levemente y su respiración perdía su ritmo normal. ¿Por qué era tan difícil controlar sus sentidos cuando estaba cerca de ella? Candice estaba sentada frente al tocador soltando su pelo para cepillarlo. Se lo colocó a un lado cubriéndose el rostro de la mirada de él. No quería que viera lo que la inesperada noticia le causaba y que claramente se reflejaba en su rostro. Escuchó sus pasos mientras entraba a su alcoba, pero no hubo palabras.
Él guardaba silencio, un silencio que duró un par de minutos que parecieron eternos. Ella tuvo que hablar al no poder soportar más la sensación que la mirada de él estaba causando en su cuerpo. ¿De qué quería hablar?, preguntó girándose un poco para darle por completo la espalda. Su voz sonó tranquila a pesar de que en su interior vivía todo lo contrario. Yo creo que se estaba volviendo estúpido. ¿A qué se debía ese tartamudeo? No estaba estúpido ni mucho menos tartamudo. Era solo la impresión que le causó la belleza de la joven que estaba a unos cuantos metros de él. Aún llevaba su traje de montar, claro. No le dio tiempo a que se cambiara de ropa. Pero aquella maravilla de su pelo suelto y recién cepillado era una de las tantas alucinaciones que tenía con ella. Ese pelo completamente suelto y esparcido sobre la almohada de su cama, mientras él la besaba y la acariciaba en una y mil formas. Ese pelo que deseaba acariciar, oler y besar hasta el cansancio. Y aún así seguiría oliéndolo y deseando rozar su piel desnuda mientras retozaba con ella en el lecho. Cerró los ojos con fuerza, obligándose a olvidar por un momento sus constantes fantasías. Tenía que hablar si quería que algún día esos deseos se volvieran realidad. Tragó saliva, disponiéndose a ser más coherente. Creí que deseaba una conversación, pero si ha cambiado de idea, agradeceré que salga de mi alcoba. Deseo ponerme más cómoda. Candy se ponía de pie y se dirigía al baño. Quería huir de la presencia de ese hombre antes de que su debilidad por él la hiciera perder la poca dignidad que le quedaba y se arrojara a sus brazos implorando por uno solo de sus besos. Por favor, espera. Lo logró. Por lo menos fueron 3 palabras seguidas sin un solo tartamudeo. Sí, solo tenía que poner su mente en el punto importante para poder continuar con lo que lo había llevado hasta ahí. Ella se detuvo al pie de la cama y tomó en su blanca mano uno de los postes que se erguía hacia el techo. Un suspiro salió de su boca. Estaba exasperada. No podía seguir perdiendo el tiempo. Candice, sé que nuestro matrimonio no fue algo que deseáramos. Sé que comenzó muy mal. Por supuesto, la mayor parte de la culpa la he tenido yo, pero a lo largo de este tiempo que hemos compartido, las cosas han ido cambiando. Yo ya no deseo separarme de ti. Listo, lo dijo. Solo esperaba que la reacción de ella fuera favorecedora. Solo recibió silencio como respuesta. Ella permanecía dándole la espalda. Continuó. En un par de días saldré de viaje. Eso ya lo sabes. Iré con mi padre a América. Si deseo que nuestro matrimonio no acabe, tengo que comenzar a corregir mis errores y hacer frente a las consecuencias de mis malos actos. Estoy seguro que no será fácil, pero lucharé por ganarme poco a poco tu confianza. Iniciaré por romper cualquier lazo que pueda dañarte. No quiero que sufras más por situaciones inesperadas. Candy, sé que no tengo derecho a lo que voy a pedirte, pero ¿podrías darme la oportunidad de recomenzar nuestra relación, de luchar por salvar nuestro matrimonio? La voz de Terrence, que llegaba a sus oídos, mostraba su completa sinceridad. Aquellas palabras venían del corazón de aquel hombre que, a sus espaldas, esperaba por una respuesta. Quería volverse y correr hacia él para decirle que ella también estaba dispuesta a luchar por convertir su matrimonio en un bonito sueño como el que tantas veces deseó convertir en realidad. Quería gritarle que lo amaba más de lo que él pudiera imaginar. Pero si soltaba aquel poste que mantenía en su mano y que la sostenía ante la debilidad que de pronto sintió en su cuerpo, temía caerse y no poder responder. Así que reunió toda la fuerza que podía para pronunciar algunas palabras. Esperaré tu regreso, Terrence. 4 palabras. Palabras que le devolvían la vida. Palabras que le hacían desear que su viaje iniciara ya para poder volver lo más pronto que se pudiera. Palabras que lo hacían añorar un mañana. Quería acercarse y encerrarla entre sus brazos, besarla hasta el cansancio, recostarla en el lecho y consumar su matrimonio.
Solo de esa manera no habría nada que pudiera poner de nuevo en riesgo su unión. Solo así saciaría esa sed de ella que había nacido en él y no podía satisfacer con nada. Pero usando todo su autocontrol logró mantenerse en su lugar y no dar un solo paso. Ocultó sus manos a su espalda, agarrando fuertemente una contra otra, como si con eso pudiera calmar un poco el deseo que tenía de correr y besarla. Su pecho hinchado de felicidad por aquella esperanza no podía contener los rápidos y fuertes latidos de su corazón, pero no quería cometer el mismo error de apresurarse y que esto terminara igual o peor de lo que había acabado el dichoso fin de semana en la villa. Pero eso también trataría de arreglarlo. Caminando de espaldas, siguió hacia la puerta esperando por ella para que se volviera a verlo, pero ella no lo hizo. Llegó hasta la puerta y tomó la cerradura, disponiéndose a salir, pero aún le faltaba algo de qué decir, solo que había esperado hasta llegar a ese lugar, pues si lo decía estando cerca, no podría contenerse y todo su esfuerzo se iría por la borda. Gracias por esta oportunidad. Te prometo que no la desperdiciaré, Candice. Quiero que tú seas mi duquesa para siempre. Te quiero. 2 segundos después, la puerta se cerró dejándolo fuera. Se encaminó hacia su propia habitación deprisa, lo más aprisa que pudo, y al llegar a ella, entró y cerró con llave, para después darle rienda suelta a la felicidad que llevaba por dentro. Se sentía renovado, se sentía como un niño recibiendo el regalo más deseado, pero aún no podía cantar victoria. Tenía que convencerla de que sus últimas palabras eran ciertas, y hasta que lo lograra, hasta entonces, se permitiría volver a tocarla, y esta vez no se saldría del patrón que debía seguir. El silbato del barco sonó por segunda vez. Era la hora de partir. Desde la baranda del barco, Terence y Richard miraban a su familia que se mantenía algo retirada de la muchedumbre que abarrotaba el puerto. Terence miraba a la distancia a su esposa. El viento golpeaba las mejillas sonrojadas de ella, y sus rizos escapaban del hermoso sombrero que había elegido ese día y que trataba inútilmente de mantener su cabello preso. Era una alucinación verla. A pesar de la distancia que los separaba, él podía imaginar a la perfección la forma de sus bellos ojos verdes. La pasada noche la descubrió. Bueno, la siguió. Ella se sentó en una banca del jardín observando el cielo que se había despejado. Él, en silencio, llegó a su lado y se acomodó en el espacio libre de la fría banca de mármol. La rodeó por la espalda con sus brazos y la trajo a su pecho. Ella recargó su cabeza en su torso sin dejar de observar el cielo, y él se conformó con permanecer a su lado aunque no hubiera palabras, pero tuvo la necesidad de hacerle una confesión. Sin embargo, sintió que la respiración de su esposa se acompasó y descubrió que ella dormía plácidamente acunada en sus brazos. Le dio tanta ternura y su pecho se inflamó de amor, cargándola con cuidado. La llevó hasta su recámara donde la dejó instalada en su tibia cama y se tomó la libertad de versar su cabeza en el nacimiento de esos rizos que desparramados sobre la almohada le regalaban una bella imagen de lo que sería si ella durmiera a su lado. Pero él debía respetarla hasta que las heridas que su torpeza le causó cerraran y una vez sanadas, él se encargaría de que las olvidara para siempre. Dedicaría cada uno de sus días a hacerla feliz, después de esos 2 meses de estar separados. ¿2 meses? ¿Serían 2 meses? Por Dios, eso era demasiado tiempo. Reaccionando a su último pensamiento, Terence miró a su padre con desesperación y luego volvió su mirada donde los marinos comenzaban a retirar gradualmente las escalinatas de abordaje para cerrar las puertas y partir. No, 2 meses era demasiado tiempo y él tenía que confesarle a Candy algo muy importante. Quería estar en su mente como ella estaría en la de él cada segundo del tiempo que estaría lejos. Así que cuando su padre lo miró extrañado por aquella expresión, 5 minutos, padre, solo 5 minutos. Terence salía corriendo del lado de su padre, sorteaba sus pasos entre la gente que aglomerada despedía a sus parientes. ¡Terence!
Richard trató de detenerlo, pero era demasiado tarde. Lo vio llegar a donde un marino se disponía a retirar la escalinata. No sabía qué alegaba su hijo con aquel hombre, pero sí sabía que debía ayudarlo a conseguir el tiempo que pedía. Se encaminó hacia la cabina del capitán. «Por favor, te lo ruego, solo será un momento. Te aseguro que no serás despedido, y me encargaré de que no te despidan». Terence rogaba una vez más, algo que nunca en su rebelde vida había hecho, pero esta vez estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de bajar del barco y que el joven no retirara la escalinata hasta que él volviera a subir. «Pero, señor Granchester». El joven lo miraba asustado por las reacciones que pudiera ver si él le permitía lo que pedía. Terence ya no lo escuchó. Corría escalinata abajo con un solo pensamiento en su mente. La multitud que estaba en la orilla del puerto se veía forzados a separarse gracias a los malos modales del chico. Había muchas personas quienes lo conocían y se hacían a un lado voluntariamente, pero estaban tan apretujados que les resultaba difícil abrirle paso. Cuando cruzó aquella marea de personas, Terence siguió su camino bajo la mirada de bastantes extraños que seguían sus pasos, curiosos por conocer la emergencia del joven duque. Rosemary y sus hijos miraban al primogénito acercarse. Estaban extrañados por aquel comportamiento. Pero era mayor su curiosidad por saber la causa de esta. Candy también estaba sumamente extrañada por lo que Terence hacía, pero cuando lo vio frente a ella, su respiración se detuvo y su corazón comenzó a latir desenfrenado. «Terry, ¿qué sus...?» Sus labios fueron sellados por los de su esposo, que la besaba con desespero. En aquel beso había más que solo pasión. Estaba lleno de amor, de ternura, de promesas. Terence acariciaba sus labios con los propios. Se llenaba de su sabor, recorriéndolos por completo, y pronto ella se vio rendida y perdió toda cordura que la limitaba a mantener su boca aún cerrada. Él se introdujo como un bandido dentro de ésta, aprovechando su debilidad, la recorrió a su antojo, saboreándola, grabándose en cada célula de su boca el sabor de ella, su calidez. Sus brazos la habían rodeado por la cintura, ajustándola a su cuerpo, apegándola por completo a él. El mundo se redujo a una burbuja que los rodeaba, dejando fuera las miradas sorprendidas y juiciosas que los condenaban por tal comportamiento indecente. Pero no importaba, no perdería un segundo en aquello. Prefería aprovecharlo gozando de las sensaciones que despertaban en sus cuerpos, que seguían unidos por medio de sus labios, tomando pequeños respiros que le permitían continuar con aquella caricia. Terence la elevó hasta su altura para acomodarse mejor y profundizar más en su boca. Ella rodeó su cuello y entrelazó sus dedos en la sedosa cabellera castaña que tanto había anhelado acariciar. Dentro de la cabina del capitán, dos hombres observaban asombrados a la pareja a través de los cristales, pero el capitán, aunque comprendía, debía interrumpir aquella demostración de loco amor. «Duque Granchester, tenemos que partir. Los pasajeros no tardarán en quejarse por el retraso. Y bueno, usted comprende que no debo hacer concesiones tan notorias. Podría causar inconformidad». El hombre de blanca barba seguía con su mirada puesta en la pareja que no querían separarse, pero su deber lo estaba forzando a romper aquella magia. «Creo que ya han pasado los 5 minutos, capitán». Con una sonrisa satisfactoria en los labios, Richard daba su aprobación para que el capitán hiciera sonar el silbato nuevamente y anunciara a su hijo que el tiempo corría. El fuerte sonido a sus espaldas hizo que Terence reaccionara y recordara que un barco lleno de personas estaba siendo detenido por su causa. Renuente bajó a Candy y hasta que sus piececillos volvieron a tocar la madera del puerto, se separó con un par de pequeños besos mientras sus manos recorrían el camino desde la pequeña cintura hasta las mejillas de la joven quien le correspondía a cada caricia. «Candy, mi Candy, no quisiera separarme de ti, pero es necesario que limpie el camino que yo mismo llené de obstáculos. Trataré de estar lejos lo menos posible. Será una tortura estar separado de ti, pero prometo regresar libre de cualquier situación que pueda ensombrecer tu felicidad. Por favor, prométeme que me esperarás, que estarás aquí cuando yo regrese, esperándome. Candice Granchester, mi única duquesa. Te amo».
Los ojos de Terry estaban fijos en las esmeraldas que brillaban por el llanto contenido a causa de las palabras que él le había dedicado. Ella también lo amaba y quería gritárselo, pero él la acalló, posando un dedo en su boca mientras su frente seguía pegada a la de ella y su nariz rozaba la de él. No digas nada, solo di que me esperarás. Aquí estaré, es una promesa. Ella respondió a su súplica y una lágrima resbaló por su mejilla. Al notarlo, él la tomó con uno de sus dedos y la llevó a sus labios. Ha sido la última, mi vida. Si alguna llega a aparecer en el futuro, será de felicidad. El sonido del silbato sonó nuevamente con más afán y Terrence tuvo que separarse de ella, comenzando a caminar de espaldas en dirección al barco que desesperaba por zarpar. Y entonces lo que nunca pensó hacer en toda su vida ocurrió. «Te amo, Candice Granchester, te amo», gritó como lo que era en ese momento, un loco enamorado. Entre aplausos y vítores, Terrence se giró para comenzar a correr y subir la escalinata. Esta vez la multitud fue más cooperativa y lo dejó pasar. El marinero, aunque emocionado, lo miraba con algo de reproche. Aquello seguro le costaba lavar la cubierta por completo con solo una jerga. Pero bueno, ese joven se veía realmente enamorado, así que valdría la pena. Terrence entró y antes de que el joven cerrara por completo, le lanzó un beso a su esposa con la palma de su mano. Candice no podía creer lo que había sucedido. Sentía sus mejillas completamente sonrojadas y las miradas de las decenas de personas que estaban aún fijas en ella no le ayudaban a recuperar su color natural. El brazo de Rosemary la rodeó por la espalda y sus cuñadas también se acercaron para abrazarla, incluso Flammy, que la había rechazado discretamente durante todo ese tiempo. Ahora le sonreía y besaba su mejilla con sinceridad, como lo reflejaban los ojos tan parecidos a los de su amado esposo. Aquella despedida era muy emotiva. Los te amos de Terrence aún resonaban en sus oídos y podía sentir aún el calor que sus labios habían dejado sobre los de ella. ¿Podría ser posible que su sueño de amor por fin estuvieran realizándose? Sería una larga separación, pero esos últimos instantes vividos le ayudarían a soportarla. Quería sentirse segura del amor de Terrence. Lo esperaría. Esperaría por él para que su vida se complementara y la felicidad los inundara a ambos. Y quizá, solo quizá, cuando se cumpliera el año de su matrimonio, las noticias serían muy diferentes a las que pensaron en un pasado. El barco dejó escapar otro silbatazo que resonó a la distancia. El mar se extendía frente a él, pero también una infinidad de promesas llenas de dicha. Continuará.